Señor, te damos gracias porque nos tiene nuevamente, Padre, recibiendo estas clases donde son de mucha edificación y para aprender más de tu palabra. Así también te damos gracias, Señor, por el día que nos has dado y nos has guardado, nos has provisto en nuestras mesas y nos has ayudado en todo. Así te damos gracias, Señor, que esto que vamos a estudiar hoy, Señor, vayamos aprendido, que aprendamos bastante de tu palabra para poder cada día apreciarla más y aprender más de tu palabra, porque a veces nos cuesta analizar tu palabra, Señor, y son muy interesantes estos estudios. Así te pido, Señor, que ayudes a cada uno de mis hermanos, que pongamos mucha atención. Así que todo lo que no te puedo pedir, Señor, te lo pongo en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Perdón, hermanos, porque no estamos empezando en una buena hora. Tuvimos pues algunas situaciones extra agenda hoy y nos complicamos. Muy bien, vamos a empezar. La lección de hoy es dones espirituales y la imposición de manos. Aunque más vamos a hablar de los dones espirituales y un poquito de la imposición de manos al final, porque se entrelazan estos dos temas. La introducción dice a los dones, dice 1 Corintios 12:14. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y usted ve Espíritu con letra mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Los dones espirituales son capacidades naturales y sobrenaturales que el Espíritu Santo da para que funcionemos conforme a la voluntad divina dentro de la iglesia y así poder ser edificados en poder, en fe, en conducta, en la moral, en buenas obras y todo, hermano, dentro del cuerpo de Cristo. Más adelantito vamos a explicar un poco esto cuando decimos que los dones espirituales son capacidades naturales y sobrenaturales. Cuando hablamos de capacidades naturales, pues lo vamos a explicar mejor, pero de una vez les adelanto que son capacidades naturales, pero potenciadas a un nivel espiritual, como por ejemplo el don de presidir, que es el mismo don del liderazgo. Ese es un don, pero ese don también lo tienen personas que no son cristianas, pero en un nivel plenamente natural. Pero cuando venimos al Señor, ese don es potencializado a un nivel espiritual. ¿Me explico? Muy bien, pero después ahí de pronto hablamos un poquito ya sobre eso, pero quiero dejar adelantado de una vez. La palabra don en griego es la palabra carisma o carisma y significa dádiva. ¿Qué significa la palabra don? Dádiva. Lo mismo que sinónimo regalo, obsequio. Amén, hermanos. ¿Estamos claros qué significa la palabra don? ¿Qué significa la palabra don? Regalo, obsequio. Muy bien. También significa una concesión espiritual, o sea, algo que Dios permite. De la palabra carisma también se deriva la palabra carismático. De la palabra charizomai, eso es en el griego, todas estas palabras las mencionamos porque el Nuevo Testamento fue escrito en esas palabras. ¿Qué significa? Es conceder un favor espiritual. En este sentido, también el perdón y la salvación son un don de Dios. La Biblia lo dice en Efesios 2:8, dice que es un don de Dios. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, refiriéndose a la salvación por la fe a través de la gracia del Señor. Así que también el perdón y la salvación son un don de Dios. Significan el favor de Dios. Amén. También Cristo y el Espíritu Santo, en algunas partes de las Escrituras se le refiere como el don de Dios o el favor de Dios. Amén. Así que Cristo también es un regalo de Dios para nosotros, es un obsequio o es un favor de Dios para nosotros, y también el Espíritu Santo es un regalo, un obsequio,
un favor de Dios para nuestras vidas, al igual que el perdón y la salvación. Pero junto a estos regalos que son generales para todos, estos dones, también hay otros regalos de Dios, otras capacidades para que podamos servir en la obra del ministerio. Y es que todo lo que recibimos de Dios, hermanos, es por gracia. Es gracia. Todo es de pura gracia. Por eso dice allá en el Evangelio de Juan que de Él nosotros recibimos gracia sobre gracia. Incluso todo lo demás que vayamos recibiendo en el camino, nosotros hacemos una oración y Dios nos responde. También todo eso, hermano, es por gracia. Es un favor inmerecido. Eso significa gracia, un favor inmerecido. No lo merecemos, pero Dios nos atiende en su gran amor. Amén. Muy bien, vamos a entrar de una vez al tema, los dones espirituales, a desarrollarlo. Después de esta introducción, que ya tenemos claro lo que significa la palabra don, ¿verdad? Regalo, carisma. Muy bien, quisiera pues aquí la hermana, ¿puede ayudarnos aquí la hermana Carolina, la doctora, ahí con el micrófono? Gracias, hermano Arnold, por el trabajo que hace ahí en ayudarnos. No sé si está bien toda la salida. Muy bien, gracias. Los dones espirituales. Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para aprovecharlo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, muy bien. Gracias, hermana Carolina. Si ustedes se fijan, hermanos, dice diversidad de dones. Son muchos o diferentes. Pero hay también otro juego de palabras. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. ¿Por qué? Porque en esos dones no solo trabaja el Espíritu Santo, trabaja también el Padre, trabaja también Cristo, ¿verdad? La Trinidad completa trabaja en todo lo que está pasando en nuestras vidas. Vamos a ver un poco estos dones espirituales que estamos viendo aquí. Después vamos a ver un poco los dones naturales elevados a una dimensión espiritual. Pero vamos a referirnos a estos dones espirituales. Es bastante complejo el poder dar una explicación bien como dicen así, bien al dedillo, bien cabalita en cuanto a estos dones, porque recordemos que son cosas espirituales y es bien difícil nosotros poder acertar al 100%. Pero hacemos un estudio del significado de las palabras originales, lo que en el estudio de teología se llama palabras arcaicas, o las palabras en las que fueron escritas la revelación de Dios. Entonces, cuando se le hace un estudio de esas palabras, podemos tomarnos una idea más completa de a qué se estaba refiriendo. Amén. Muy bien, no sé quién tiene, hermana Suyapa, muy bien. Léanos por ahí ese párrafo que tenemos, hermana Suyapa, por favor. Hay dones naturales o capacidades humanas para funcionar en distintas áreas de la vida, pero debemos diferenciar que los dones naturales son capacidades que se desarrollan en las personas aún desde su niñez y los pueden ejercer tanto para Dios como también para la vida terrenal o profana. Ejemplo, la música, el canto, el altruismo, la solidaridad y el liderazgo y otras buenas acciones más. Muy bien. Vamos a referirnos a eso como dones naturales, ¿verdad? Es estos dones naturales que tiene la gente, que muchos hermanos nacen con ellos. De hecho, ayer antes de irme a acostar, revisando por ahí el WhatsApp, encontré el enlace de una hermana
un asunto ahí, lo toqué y se me abrió el Facebook, ¿verdad? No lo vi todo, solo vi un poquito, pero me llamó la atención que ahí me apareció de un hondureño que está compitiendo en España por asuntos de voz, y tiene una voz mezzosoprano y una voz exagerada, pues, y me llamó eso la atención. Qué don, qué talento, y todo el mundo ahí gritaba y le aplaudían, y los que estaban ahí, los jueces, admirados, sorprendidos. Y yo me sorprendí más de que era de Honduras, de San Pedro Sula. Y es un adolescente, tendría unos 17, 18 años, no sé, así se miraba, así se mira, pero con una voz que es exagerado, las notas tan altas que alcanza, y los que estaban ahí, que son expertos, estaban sorprendidos. Ese es un don, eso es un regalo natural, Él viene con eso. Así también conocemos personas en las aldeas, hermanos, que tienen una habilidad para ejecutar instrumentos en la música, con la guitarra, y sacan unos sonidos tan bonitos, y algunos de ellos ni siquiera han ido a una capacitación, a una escuela. Esos son dones, capacidades que ellos traen. Ahora, todo eso lo hace Dios naturalmente en el ser humano, ¿verdad? Eso es un regalo al ser humano. Que en el camino las personas lo utilizan para otra cosa, pues tristemente eso así es, ¿verdad? Lo utilizan pues para el mundo, pero ese es un don natural. Y personas que traen una voz extraordinaria. Otras personas también que tienen una capacidad de liderar y son buenos líderes en el ámbito social, son tremendos para dirigir comunidades, proyectos. También hay personas altruistas, solidarias, y traen ese don natural en ellos. Pero vamos a seguir hablando sobre los dones espirituales. Pero es importante explicar esto porque mucha gente se pregunta, ¿y es un don o no es un don? Sí, es un don meramente natural, pero gloria a Dios, cuando venimos al Señor lo utilizamos para su gloria. Amén. Amén, muy bien. ¿Quién más me tiene por ahí? Hermana Yadira, muy bien. Los dones espirituales son capacidades proporcionadas por el Espíritu Santo a los que se han convertido en hijos de Dios para servir al ministerio de manera muy eficiente. Un poquito más el micrófono, un poquito más. Algunos de los dones espirituales son notoriamente capacidades sobrenaturales, y otros que veremos son también capacidades naturales elevadas a un nivel espiritual por el mismo Espíritu Santo que opera en las personas. Por eso hablaremos de dos tipos de dones, aunque todos son igualmente importantes por disposición divina. Amén. Todos estos dones son igualmente importantes, hermano, porque así lo ha dispuesto Dios. Por eso el Señor pone un ejemplo y hace una analogía entre el cuerpo nuestro, ¿verdad?, y la iglesia con sus diferentes dones y ministerios y diversas operaciones. Y dice él, ¿verdad?, ¿acaso el dedo pues no es importante? O el ojo le va a decir a la oreja, no te necesito, ¿verdad? O el pie a la mano, no te necesito, porque todos son importantes. Alguien puede decir, no, pues mire, más importante que el dedo es el ojo, pero lo ocupamos. Si usted pierde un dedo, usted se lamenta. Eso ocupamos, todo lo ocupamos, todo lo que tenemos en el cuerpo es necesario. No podemos decir, bueno, pues la vista es más importante que el oído. Todo, hermanos, es importante. Amén. Y todo está ahí para un buen desempeño a nuestro favor. Lo mismo es en la iglesia. Los diferentes dones son para que la iglesia misma y este pobre mundo sean favorecidos. Muy bien. Otro párrafo ahí. ¿Quién me lo tiene? Ajá. Sí, muy bien. Ahí está la hermana Telma. Acérqueselo, hermana Telma. Ahí como a una pulgada. Y hablaremos de los dones sobrenaturales y los dones indispensables.
pero debemos estar claros que en todos los dones son para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Los dones son dados según la voluntad soberana del Espíritu Santo y que ningún don es para la glorificación ni para ostentar superioridad sobre los demás hermanos. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, vamos a estar hablando sobre dones sobrenaturales y dones indispensables. Dones sobrenaturales y dones indispensables. Ya de alguna manera ustedes entenderán que los dones que leímos ahorita en 1 Corintios 12, del 4 al 11, los dones que encontramos ahí son dones sobrenaturales. Pero también más adelante, en otros textos de la Biblia, vamos a encontrar los dones, también dones indispensables. Algo bien importante en esto, hermanos, es que los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. Amén. ¿Dónde está eso? Bueno, en 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones no es algo que yo quiero. A este don me gusta, este don voy a desempeñar. No, no es así. Es el don que el Espíritu Santo quiere. De hecho, yo creo que si usted quiere ese don, posiblemente el Espíritu Santo no se lo dé, porque probablemente si lo quiere es porque quiere figurar. Es porque quiere sobresalir. Y dice Dios, no, te doy ese don, te arruino. No te voy a dar, te voy a dar otro. Pero ese no, porque no va con tu madurez o con tu personalidad. No, ese don no, funcionará mejor en otro don. Así que el Espíritu Santo, hermanos, es el que sabe mejor en qué dones nosotros nos podemos mover mejor, en qué dones podemos ser más efectivos. Y otro aspecto bien importante, hermano, ¿me está poniendo atención? No se me distraigan, este tema es importante. Yo sé que ahí tenemos otro predicador por ahí, ¿verdad? Y por ahí cualquier otro predicador, si usted sabe que es el suyo, ahí nos ayuda, por favor, ¿verdad? Pero póngame atención en esto. Los dones que Dios da, el Espíritu Santo da, no son para la autoglorificación, o sea, para yo sentirme grande, sentirme más importante que aquel hermano, que aquella hermana. No, porque yo tengo este don, yo tengo estos dones, yo me muevo en estos dones y el poder de Dios se mueve en mí, aquí y allá. Muchas veces, hermano, cuando las personas andan diciendo de esa manera todo lo que Dios hace en ellos y cómo Dios se manifiesta a través de ellos, todo eso, hermanos, es autoglorificación. Mire, el Espíritu Santo, bueno, nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre humilde. ¿Y cómo lo usaba Dios? De hecho, el que narra todo lo que pasaba con el apóstol Pablo era Lucas. Era Lucas. Él muy poco dice de sí mismo. Era Lucas el que escribía. Y en una ocasión que él fue llevado al tercer cielo, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12, fue llevado al tercer cielo. No dice ahí que fue Pablo, pero muchos coinciden en que fue el apóstol Pablo, pero no quiso decir que era él para evitar vanagloria y autoglorificación. Él dijo, conozco un hombre, sé de alguien que fue al paraíso, al tercer cielo, y muchos dicen fue él, se cree que fue él. Pero él no quiso decirlo para evitar autoglorificación. Si hubiera sido una persona de hoy, hermano, estuviéramos allí CDs y todo, contando de todo. Pero el apóstol no era así, no era así. Porque cuando oímos a esas personas decir todo lo que Dios hace, que nosotros no sabemos si es cierto o es mentira, pero ellos dicen tantas cosas y usted se va sintiendo tan chiquito, ¿verdad? Y se va sintiendo tan cosa poquita, dice, delante de qué gran hombre estoy yo, dice usted, ¿verdad? Porque cuenta tantas maravillas supuestamente de lo que Dios hace con él, que usted dice, yo quizá ni cristiano soy, dice usted al final, ¿verdad? Porque se exaltó y se engrandeció tanto, se autoglorificó tanto, que usted hasta duda de si usted es cristiano o no.
Pero no sabemos si eso es cierto. Pero aun cuando fuese cierto, no es correcto. La autoglorificación es totalmente opuesto al deseo de Dios. Muy bien, vamos a empezar a hablar sobre los dones sobrenaturales. Dones sobrenaturales. Ajá, muy bien, hermano. Palabra de sabiduría, logos, algo dicho. La expresión divina, relato sistemático, sabiduría, un nivel mayor de conocimiento y entendimiento. Es una inspiración que viene de Dios y trasciende nuestra capacidad, conectándonos a la revelación bíblica en ocasiones específicas. Esteban manifestó este don, pues dice la Biblia que la gente no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6:10. Ese don se relaciona totalmente con el don de exhortación. Ajá, muy bien, muy bien. Algunos hermanos, cuando es el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de profecía, como que los confunden, los relacionan. Y si bien es cierto que se entrelazan, pero no es lo mismo. La palabra de sabiduría, fíjese que la palabra que está ahí en 1 Corintios, para referirse a palabra de sabiduría, es la palabra logos. La palabra logos, para palabra. Y significa eso, lo que ya está dicho, la revelación que ya fue dada, lo que Dios ya expresó, el relato sistemático que Dios ya dejó en la Biblia. Entonces, y luego sabiduría, que es un nivel mayor de conocimiento y de entendimiento en lo que ya Dios reveló. Y el mejor ejemplo de eso pues está en Hechos capítulo 6, como se menciona aquí, cuando tenían a Esteban listo para apedrearlo. Y aquel hombre empezó a fluir, hermano, de una manera muy poderosa, y citando las escrituras desde Abraham, Moisés y todos esos hombres, hermano, de la Biblia, y todos esos relatos poderosos, hermano, al grado que aquella gente no podían resistir esa palabra de sabiduría. Gloria a Dios. Si usted en algún momento el Espíritu Santo lo utiliza para que fluya la palabra de Dios en usted, todo lo que Dios ha revelado y de una manera sorprendente, y usted se queda admirado de cómo puede salir tanto texto de la Biblia de su corazón, de su mente, para una determinada situación. Amén. Alguien le dice: mire, hermano, yo quisiera que, no sé, que usted ore por mí, que usted me dé un consejo. Y usted le dice: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Y el Espíritu Santo empieza usted a traerle a su mente textos, versículos de la Biblia, bien ordenaditos, cabal, para la situación de esa persona. Amén. Eso podríamos decir es un ejemplo de lo que es palabra de sabiduría y que sirve también para exhortar. Palabra de ciencia. Podría incluso ambos dones verse parecidos, comenzando porque ambos comienzan con palabra de ciencia. La palabra ciencia en la Biblia, hermanos, es conocimiento. ¿Quién tiene por ahí, por favor, el... Palabra de ciencia consiste en que la persona tiene una visión clara acerca de la palabra de Dios para ser entendida y puesta en práctica. Es desmenuzar la palabra y dar a conocer lo que Dios quiso decir desde el principio. Este don se relaciona con el don de la enseñanza, y quienes lo practican tienden a fluir mucho en este don. Es una declaración de la verdad de la palabra de Dios que la hace ser más entendida en asuntos doctrinales. Muy bien. Mientras la palabra de sabiduría lleva una connotación de exhortación y de una confrontación a la vida de la persona para revelarle a través de la palabra de Dios lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida y el rumbo que debe tomar,
la palabra de sabiduría. Por otro lado, la palabra de ciencia tiene más que ver con alguien que tiene ese don de poder entender la palabra de Dios y poder explicársela de una manera muy menuda, muy detallada. Tiene más que ver con enseñanza, de profundizar mucho más con esta palabra de ciencia. Que de pronto alguien toca con usted un tema bíblico, un tema de Dios, y profundizan de una manera que usted se queda sorprendida cómo puede fluir en ese don de conocimiento, de palabra de conocimiento. No es de adivinación, hermano, porque algunos piensan de que palabra de ciencia o palabra de conocimiento es revelar lo que está oculto en el corazón de las personas. Eso no es lo que vemos en la Biblia, hermanos. Comúnmente no lo vemos en la Biblia. Personas, como decir, destapando lo que tiene allá la persona allá en lo íntimo. Bueno, le voy a decir que ni a Jesús vemos haciendo eso. Y la única vez que lo hizo fue con la mujer samaritana. Y lo hizo a solas, personalmente. Y le dijo: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Porque ella pretendía ser una adoradora de Dios, y rebatía allí con Jesús sobre quiénes eran los verdaderos adoradores. Y entonces llegan a ese punto, le dice: tráeme a tu marido. No tengo. Bien has dicho, no tengo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Pero no fue eso común en el ministerio de Jesús. No vemos a Jesús, como dicen, sacándole los trapitos al sol a la gente, ¿verdad? En público, mucho menos en público. No vemos a Jesús haciendo eso, hermano. Contrario a lo que muchos piensan hoy, ¿verdad? Y algunos hasta calculan a ver si le pegan. Y como mencionábamos en otras veces, ¿verdad? Como lo confunden también con el don de profecía, y le dicen, pues, tú has estado en el alcoholismo por tanto tiempo. Y tal vez la persona nunca ha sido alcohólica, hermano. O tal vez fue que le sintieron la estocada que tiene, ¿verdad? Pues porque el alcohólico, su aliento huele a alcohol, ¿verdad? Y pues por ahí le favorecen un poco. Pero algunos calculan. Hay muchas personas, hermanos, a los que les han dicho algo que no es cierto. Pero es que eso no es cierto. Porque están como calculando, están tratando de adivinar. El don de ciencia no es adivinación. No es adivinación para sacar cosas ocultas de la gente. Recordemos que la misma Biblia dice que nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Él es nuestro intercesor. No confesamos los pecados delante de un hombre. No lo hacemos. Por eso incluso pues nosotros criticamos a la religión romana, porque ellos van delante de un cura a decir sus cosas. Bueno, algunos dicen las que no son tan malas, pero algunas no las dicen porque les da pena, ¿verdad? Pero dicen, me confesé. Pero eso no es correcto. Usted no tiene por qué confesarse delante de un pastor, delante de nadie. Eso no es bíblico. Confesamos nuestros pecados a Dios por medio del Señor Jesucristo. Amén. No delante de los hombres. Podemos también, si en un determinado momento usted considera de que puede tener la confianza de buscar un consejo, es diferente. Amén. Estoy pasando esta situación. Y usted sabe que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Si no lo sabe hoy el pastor, lo va a saber después por alguien más. Usted dice, no, voy a ir a buscar consejo antes de que esto se salga de control. Y busca un consejo. Amén. Pero la palabra de ciencia, como dice, palabra de conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? De la verdad de Dios, hermano. Es que no hay otro conocimiento. No hay otro conocimiento. Es la verdad de Dios la que debemos conocer. Y es un don tener el conocimiento de la verdad de Dios para dársela a una persona, ya sea de manera personal o como iglesia, ¿verdad? De una manera sobrenatural. Se da todo eso, hermano. Discernimiento de espíritus. Creo que esto es un poco más fácil de entender, porque
la misma palabra dice discernimiento, significa distinguir espíritus. ¿Quién tiene por ahí el micrófono, por favor? Es conocimiento ¿Sí? sobrenatural profundo del mundo espiritual y la intención del corazón humano. También sirve para diferenciar la procedencia de los espíritus, si es del espíritu de Dios o del espíritu humano o es de espíritus de demoníacos. Nos ayuda a distinguir las intenciones en el alma de las personas o la que está sucediendo en ese momento, si es de Dios o es del diablo, o si una obra es del alma corrupta o de un buen espíritu para Dios. Ejemplo, Jesús reconoció que había el espíritu que Judas, Juan 6:70, Jesús le respondió: nos ha escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote. Pero discernió el espíritu de Simón el mago, Hechos 8, 18, 23. Pablo discernió el espíritu de adivinación en una muchacha, Hechos 16, 16, 18. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento vivieron casi todos estos dones. Ajá, muy bien, muy bien. Jesús también dice que él no necesitaba que nadie le dijera acerca de la conducta humana, porque él conocía lo que había en el corazón del hombre. Discernimiento de espíritus. Cuando alguien viene a decirle algo a usted, usted tiene que discernir. Eso que le está diciendo viene de Dios, viene del corazón corrupto de esta persona, o viene de un mal espíritu, de un espíritu demoníaco. Tres fuentes puede tener lo que alguien nos dice. Puede venir de Dios, puede venir de sí mismo, o puede venir de un mal espíritu. Y tenemos que tener discernimiento, o pedir al Señor que nos ayude a distinguir. Dame discernimiento para poder distinguir qué es lo que es esta persona. La persona que tiene el don de discernimiento de espíritu, el que tiene ese don, ese regalo, esa capacidad, así distingue cuando algo es de Dios o algo no es de Dios. Eso es maravilloso. A Pablo no le costó entender que esta mujer que gritaba, estos hombres son hijos del Dios Altísimo que les predican la salvación. Él no le costó entender que esa mujer no hablaba por el Espíritu de Dios, sino por un demonio. Y el apóstol Pablo dice, después de un tiempito que la dejó, y dijo, tal vez se calla, tal vez se calla. Pero llegando un momento que le molestó tanto, dice, fue y le dijo al demonio que saliera de ella. Y el otro caso que se nos menciona aquí, pues, es el de Jesús con Judas, que Jesús ya conocía quién era Judas. El espíritu que realmente guiaba a Judas a andar con Jesús no era el Espíritu de Dios, era su propio espíritu. Y en un momento fue tomado por un espíritu de parte de Satanás incluso. Y el caso también de Pedro con Simón el mago, que parecía un convertido. Usted puede leer eso en su casa, esa cita. Parecía que era un cristiano, parecía que estaba convertido al Señor, pero la forma como él hablaba, el apóstol Pedro pudo distinguir que este hombre no se había convertido. Le dijo el apóstol, el Pedro le dijo, hombre lleno de toda maldad, le dijo, ciego y lleno de toda maldad. Tu dinero, le dijo, perezca contigo, porque hasta le ofreció dinero al apóstol Pedro para que le diera el don del Espíritu Santo. No, eso no funciona así, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo, le dijo el apóstol Pedro, y él se asustó con esa sentencia. Vamos comprendiendo un poco, hermanos, estos dones. En el nombre del Señor haya muchas personas moviéndose en el don de la palabra de sabiduría, en el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Esa palabra de conocimiento, por eso es conocimiento. Debe distinguirse que sí tiene ese conocimiento. Y ese don de discernimiento de espíritu que se necesita mucho. Se necesita mucho. Don de fe. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿cuándo la fe es un don?
Bueno, vamos a ver el don de fe. ¿Quién tiene por ahí el micrófono? Ajá. Préndalo, apagado. Ahí está activo ya. Los dos. Aunque la fe se basa Aunque la base de esta fe está en la fe de la salvación, no es la misma fe, tampoco es la fe del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Esta fe es una capacidad sobrenatural de creer que algo imposible sucederá. No es una presunción, como pasa con muchos falsos, es revestimiento de una fe especial para que suceda lo imposible y necesario. Amén, amén. Es una fe especial. No todos tienen esa misma capacidad de fe, es un don. Y no todos reciben los mismos dones. Todos tenemos una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Y todos hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, la fe para la salvación. Pero no es de esa fe la que está hablando, es una fe más allá de lo normal en la vida de la persona para que suceda algo. Amén. Hubieron momentos que Jesús le dijo a ciertas personas: grande es tu fe. Jesús se maravilló de algunas personas que tenían una gran fe. Por ejemplo, aquel centurión romano, del cual Jesús dijo: ni en Israel he hallado tanta fe, no he visto tanta fe. Es una fe extraordinaria. Es una fe extraordinaria. Gloria a Dios por los que tienen ese don de fe, pero hay personas que los tienen. Hay personas, hermanos, que en ese sentido, pues le aseguro yo que uno de pastor pues se queda así un poco, ¿cómo podemos decir así? Uno sabe pues que no tiene ese nivel de fe que tiene esa persona en ese aspecto. Que uno tiene una fe, la fe de salvación, ¿verdad? La fe de la Escritura, pero ese nivel de fe que es un don especial, y lo tiene esa persona, y uno pues se admira pues porque esa persona tiene esa capacidad de creer. Es inclaudicable esa fe, que incluso uno de pastor puede dudar, pero ellos no dudan. Es una fe sobrenatural. Amén. Ahora la persona que tiene esa fe debe entender que no todos pueden tener esa misma fe que él tiene, así que no debe estar juzgando a los demás. Es que no tienen fe, hombre, es que no tienen fe. ¿No? ¿Qué tal si es que ella tiene el don de fe? Y no puede esperar que los demás tengan ese mismo nivel de fe. El problema es ese, que cuando ignoramos el valor de los dones y cómo son, a veces caemos en el error de juzgar a los demás porque no tienen lo mismo que nosotros tenemos. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces empieza el juicio a las demás personas, y eso, hermano, tristemente entorpece lo limpio y lo lindo del don. Amén. Como el que tiene, por ejemplo, el don de la enseñanza y menosprecia a otros que no tienen el mismo don, ¿verdad? No tiene que ser así, de ninguna manera. O el que tiene, vamos a ver más adelante, el que tiene el don de sanidad o el don de hacer milagros y menosprecia a otros porque no tienen ese don, y él se siente grande y menosprecia a los demás. Eso es terrible. Eso es lo que pasaba en Corinto, en la ciudad de Corinto, en la iglesia de los corintios estaba ese problema, porque tenían dones, pero los hermanos eran muy inmaduros con sus dones, porque había esa presunción o ese engrandecimiento o esa competencia, que unos se sentían mayores que otros o más importantes que otros. Incluso el hecho que al principio en 1 Corintios unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque algunos consideraban a Pablo más sabio. Entonces yo me voy con el más sabio.
Otros dicen, no, yo me doy con Apolo porque Apolo es el mero mero. No, yo voy con Pedro porque es que Pedro es mi favorito. Y el Espíritu Santo estaba entristecido por esa situación, esa actitud. Y el mismo apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? No hay partidos en la iglesia. Nadie debe considerarse superior a alguien, ni nadie debe ver en menos estima a otros. En la misma palabra de Dios dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y dice que debemos considerarnos unos a otros, dice, los otros como superiores a nosotros mismos. ¿Qué le parece? Eso es la humildad. Ver con respeto a las demás personas. Pero cuando usted mire a sus hermanos, yo tengo este don, yo tengo aquel don, y empieza ahí a pavonearse, ya sabe usted que está delante de un hermano bastante inmaduro.